Si no quieres ir al asilo, haz tu maleta y lárgate de mi casa. Esas fueron las palabras exactas que mi hijo me gritó aquella mañana, mirándome a los ojos con una furia que no reconocí. No dije nada. Solo lo observé en silencio, con ese mismo rostro que lo había visto nacer, caminar, enamorarse. Y ahora, echarme de la casa que yo misma había ayudado a construir. Mi nombre es Elena Morales, tengo 68 años, y durante toda mi vida creí que la familia era lo único que realmente importaba. Hasta ese día. Hasta que el mismo hijo que yo alimenté con las manos temblorosas de cansancio, me expulsó de su vida con un grito. No respondí, solo sonreí. Doblé mis pocas prendas con calma, guardé mi cepillo, mi chal gris y un par de fotografías viejas. Cada movimiento era una despedida silenciosa. Podía escuchar a mi nuera hablando por teléfono en la sala, murmurando algo como «por fin lo hizo». No quise oír más. Cuando terminé de cerrar la maleta me miré al espejo y apenas reconocí a la mujer que estaba allí. Elena, la madre ejemplar, la esposa leal, la abuela dulce. Ya no existía. Solo quedaba una mujer cansada, pero más libre de lo que había estado en años. Una hora después, el rugido de un motor detuvo el silencio. Por la ventana, vi una limusina negra estacionar frente a la casa. El chofer bajó con un sombrero y preguntó con voz firme: ¿La señora Morales? Asentí. Venimos por usted, señora. El señor Ramírez pidió que la acompañáramos personalmente. El rostro de mi hijo, al abrir la puerta y ver el auto, se desfiguró. La sorpresa lo dejó sin palabras. ¿Qué es esto? No contesté. Solo tomé mi bolso, respiré profundo y pasé a su lado sin mirarlo. La brisa de la mañana olía a libertad. Mientras el chofer abría la puerta trasera, sentí que mis manos temblaban, pero no de miedo, sino de algo nuevo. Dignidad recuperada. Me acomodé en el asiento, miré por la ventana y vi su figura pequeña en el retrovisor, todavía parada en el umbral. Por un instante quise llorar, pero recordé algo que había aprendido en carne propia. A veces el silencio es la única respuesta que duele más que 1000 palabras. El auto arrancó, y con él mi pasado quedó atrás. Pero mientras el paisaje de la ciudad se desvanecía, mi mente comenzó a viajar aún más lejos. Mucho antes de esta casa, antes del grito, antes de la humillación. A los días en que todo lo que tenía era amor y trabajo. Habían pasado casi 40 años desde que mi esposo, Rafael, murió. Yo tenía apenas 30, 3 hijos pequeños y una casa sin terminar. Trabajé cosiendo, limpiando casas y hasta vendiendo tamales en la puerta de una escuela. Cada peso que ganaba lo guardaba en un sobre, marcado con el nombre de cada hijo. Uno para Javier, otro para Esteban y el último para Daniel, mi hijo menor, el mismo que años después me gritaría que me fuera. Cuando Rafael vivía, siempre decía: Elena, nuestra herencia será la educación de los niños. Y yo lo tomé en serio. Ninguno de ellos pasó hambre. Ninguno quedó sin estudiar. Pero a veces la educación no basta para enseñar gratitud. En esos años de sacrificio aprendí algo que no se enseña en ninguna escuela, que hay amores que crecen y otros que se deforman con el tiempo. El de Daniel se deformó, y aunque me dolía admitirlo, el niño dulce que me abrazaba mientras yo cosía de madrugada ya no existía. El hombre que me gritó esa mañana tenía mi sangre, pero no mi corazón. Mientras la limusina avanzaba hacia un destino que yo aún desconocía, recordé algo más. Una promesa que había hecho 20 años atrás a un viejo amigo de Rafael, un hombre llamado don Arturo Ramírez, dueño de una empresa de construcción y una lealtad que el tiempo no borró. Fue él quien me dijo, una noche en el funeral de mi esposo: si algún día te ves sola, Elena, búscame. Un amigo de tu marido nunca te dejará desamparada. No lo había vuelto a ver desde entonces, y sin embargo, era su chofer quien ahora me llevaba. El destino tenía un extraño sentido del humor. El chofer me llevó a una casa grande en las afueras de la ciudad,
rodeada de bugambilias. Cuando entré, una mujer uniformada me ofreció té. «Bienvenida, señora Morales. El señor Ramírez la espera en el jardín». Salí, y allí estaba él, con el cabello completamente blanco pero la misma sonrisa tranquila. «Elena, ¿cuánto tiempo?», dijo levantándose. 38 años, respondí, y aún así sigues con la misma mirada valiente. Sentí que algo dentro de mí se quebraba, no de tristeza sino de alivio. Por primera vez en mucho tiempo, alguien me llamaba por mi nombre sin reproche, sin tono de lástima. Don Arturo me miró en silencio y dijo: «Me enteré de lo que pasó, Elena, no preguntes cómo. Solo sé que a veces la vida da segundas oportunidades a quienes ya se habían rendido». Yo lo miré, confundida. «¿Y por qué ahora?». «Porque esta historia no va a terminar con un grito, sino con una lección». Y supe que ese día mi nueva vida acababa de comenzar. Don Arturo me invitó a sentarme bajo una pérgola cubierta de flores violetas. El aroma era suave, casi como un suspiro del pasado. «Tomemos un té antes de hablar de cosas serias», dijo con una calma que me desarmó. Asentí, aunque mi mente era un torbellino. No entendía por qué él sabía lo que me había ocurrido, ni por qué una limusina me había sacado de la casa de mi hijo como si fuera una reina desterrada. Mientras servía el té, me miró con ternura. «Rafael estaría furioso si viera lo que esos muchachos hicieron contigo». Al oír su nombre, mis ojos se llenaron de lágrimas. «Furioso y decepcionado», susurré. «Yo también lo estaría», respondió Arturo. «Pero no llores, Elena. A veces la justicia llega disfrazada de oportunidad». No supe qué responder. Durante 40 años había vivido sin esperar nada de nadie. Nadie me debía nada, ni siquiera mis propios hijos. Había aprendido a sobrevivir con dignidad, aunque me costara el alma. Pero Arturo hablaba con una serenidad que me hacía sentir que, por primera vez en décadas, no tenía que estar a la defensiva. «¿Sabes por qué te mandé buscar?», preguntó finalmente. Negué con la cabeza. «Porque antes de morir, tu esposo me pidió que guardara algo para ti, algo que solo debía entregarte cuando llegara el momento justo». «¿Qué momento?». «El momento en que dejaras de creer que tu valor dependía de tus hijos». Su frase cayó como una piedra en el agua. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. «¿Qué era eso que él te dejó?». Arturo se levantó sin responder y me pidió que lo siguiera hasta su despacho. Allí, sobre una vieja mesa de madera, había una caja de metal con mi nombre grabado: Elena Morales de Ramírez. Mis manos temblaban. «Él la selló con sus propias manos», dijo Arturo. Al abrirla encontré una carpeta, un sobre y un llavero con un pequeño colgante en forma de llave antigua. Dentro del sobre, una carta escrita con la letra firme de Rafael. «Si estás leyendo esto, mi amor, es porque ya no estoy contigo. No pude darte una vida fácil, pero sí una verdad que nadie podrá quitarte. Durante años trabajé junto al Arturo en un proyecto que nunca se terminó. Lo llamamos La Colina. Lo hicimos pensando en el futuro, en ti. La propiedad y la cuenta que lo sostiene están a tu nombre. Arturo te explicará el resto. Prométeme solo una cosa. Nunca permitas que el amor de una madre se convierta en su condena». No pude contener el llanto. El hombre que había muerto sin dejar nada material me había dejado algo mucho más grande, una oportunidad de empezar de nuevo. Arturo esperó pacientemente a que me calmara. «La Colina es una propiedad en las afueras de Puebla», explicó. «Rafael y yo compramos ese terreno hace 30 años. Él insistió en ponerlo solo a tu nombre. Dijo que si la vida se volvía injusta contigo, al menos tendrías un lugar donde volver a respirar». Yo lo miré sin poder hablar. «¿Y sigue existiendo?». «Más que nunca. Está intacta, esperando por ti». Fue como si una parte de mí despertara de un largo sueño. Después de tantos años creyendo que no tenía nada, descubrir que aún había un pedazo de mi historia esperándome me devolvió el aire. Sin embargo, el miedo también estaba allí.
Arturo, ¿qué haré yo con eso? Ya no soy joven, no tengo fuerzas para empezar. Claro que tienes. No se trata de construir algo nuevo, sino de reconstruirte. Esa misma tarde, Arturo me llevó hasta la colina. El camino serpenteaba entre árboles altos y un silencio que olía a tierra mojada. Cuando la limusina se detuvo frente a una casa de piedra, me quedé sin palabras. Era una construcción antigua, pero fuerte. Ventanas de madera, un pequeño jardín cubierto de flores salvajes y una vista que se perdía en el horizonte. Tu marido la construyó poco a poco en secreto, explicó Arturo. Cada vez que te decía que salía a trabajar fines de semana, venía aquí. Decía que este lugar sería su regalo final para ti. Sentí las piernas flaquear. El aire olía a pino, a amor eterno, a promesas cumplidas tarde pero cumplidas al fin. Caminé despacio por la entrada y empujé la puerta. Adentro, el polvo bailaba con la luz del atardecer. Había una mesa de madera, una chimenea, y sobre la repisa, una foto enmarcada de Rafael conmigo y los niños, cuando aún éramos felices. La tomé entre mis manos y sonreí por primera vez en mucho tiempo. Gracias, viejo testarudo, murmuré. Arturo se acercó y dejó un juego de llaves sobre la mesa. Te dejaré sola por unos días, Elena, pero escucha bien, no es un refugio, es un nuevo comienzo. Aquí decidirás qué hacer con tu vida y cómo devolverles la lección a los que te olvidaron. Yo lo miré intrigada. ¿A qué te refieres con lección? Digamos que no todo lo que Rafael te dejó estaba en esa caja. Lo vi marcharse en silencio, con esa media sonrisa de quien sabe más de lo que dice. Esa noche dormí allí, rodeada por los sonidos del campo. Y al cerrar los ojos, tuve un pensamiento claro como el amanecer. No hay venganza más elegante que la dignidad de una mujer que todos creyeron vencida. El amanecer en la colina era distinto a todo lo que recordaba. No había ruido de autos, ni voces discutiendo, ni teléfonos sonando sin parar. Solo el canto de los pájaros y el crujir lento de la madera vieja al despertar con el sol. Por primera vez en años, no tenía prisa, ni horarios, ni nadie gritándome lo que debía o no debía hacer. Preparé café en una pequeña cafetera de metal oxidada que encontré en un estante. El olor llenó la casa como una caricia. Me senté frente a la ventana, mirando las montañas a lo lejos, y sentí algo que no reconocía al principio. Paz. Era curioso pensar que esa misma semana me habían echado de mi hogar como si fuera una intrusa, y ahora estaba en una casa que había sido mía desde hacía décadas, sin saberlo. Mientras bebía el primer sorbo, algo me llamó la atención. Bajo la repisa donde estaba la foto de Rafael, noté un pequeño marco de madera que sobresalía del muro. La pintura alrededor tenía un tono diferente, como si alguien lo hubiera sellado con prisa. Dejé la taza a un lado, tomé una espátula vieja y comencé a raspar con cuidado. El polvo se levantó y poco a poco apareció una caja empotrada en la pared. Era metálica, más pequeña que la anterior, pero con el mismo tipo de cerradura antigua. Recordé el colgante en forma de llave que venía en el sobre. Mi corazón se aceleró. Coloqué la llave y giré. El mecanismo se dio con un clic suave. Dentro había un cuaderno envuelto en una bolsa plástica y una nota amarillenta con la letra de Rafael. Si llegaste hasta aquí, Elena, es porque supiste esperar. Lo que guardo en estas páginas no es dinero, ni oro, ni propiedades. Es conocimiento, es poder. Usa lo que aprendí, pero hazlo con tu corazón. Rafael. Abrí el cuaderno con las manos temblorosas. Eran más de 200 páginas llenas de cálculos, planos, nombres y direcciones. Parecía un diario de proyectos inconclusos. Al principio no entendí nada, hasta que vi una frase subrayada en rojo. Invertir es construir el futuro de los que uno ama. Recordé algo. En los años 80, Rafael hablaba con entusiasmo de un terreno que estaban urbanizando cerca de Puebla. Decía que un día sería una zona llena de vida,
pero nunca volvió a mencionar nada. Ahora comprendía que había seguido invirtiendo en silencio, quizás sin decírmelo para no preocuparme. Revisé el final del cuaderno y encontré una lista de cuentas bancarias y un nombre repetido varias veces: Grupo Inmobiliario Ramírez. Me llevé una mano a la boca. Era la empresa de don Arturo. ¿Habían seguido siendo socios todos esos años sin que yo lo supiera? Esa tarde Arturo regresó, como si hubiera adivinado mis pensamientos. «Veo que encontraste la segunda caja», dijo con una sonrisa apenas perceptible. Rafael confiaba en que llegarías a ella. «¿Por qué no me lo dijo antes de morir?», pregunté. «Porque sabía que no lo habrías aceptado. Tu humildad era más grande que tu ambición. Pero él te conocía mejor que nadie. Sabía que cuando te sintieras traicionada, despertarías». Arturo se sentó frente a mí y me explicó lo que contenían aquellas páginas. Durante años, Rafael y yo compramos terrenos que nadie quería, zonas rurales que parecían inútiles. Pero sabíamos que con el tiempo crecerían las ciudades y esos lugares se volverían valiosos. Cuando él enfermó, decidió poner tu nombre en todo lo que faltaba firmar. Yo lo escuchaba sin poder creerlo. ¿Estás diciendo que todo eso es mío? Legalmente, sí, y moralmente también. Pero hay algo más que debes saber. Se inclinó hacia mí. Tu hijo Daniel se acercó a mí hace unos meses, sin saber quién era yo. Quería venderme la colina por un precio miserable. Dijo que necesitaba dinero rápido. Cuando le pregunté si la casa tenía dueña, dijo que su madre ya no contaba. Me quedé helada, así que todo estaba planeado. No era solo un ataque de ira. Daniel había querido deshacerse de mí para quedarse con la propiedad. Arturo continuó. Yo fingí interés, solo para confirmar mis sospechas. Y cuando supe lo que intentaba hacerte, entendí que era momento de cumplir la promesa que le hice a tu marido. Me quedé en silencio. La traición dolía, pero no me sorprendía. Lo que me dolía era haber criado a un hombre que había perdido la noción del amor y la gratitud. Sin embargo, dentro de esa tristeza había algo nuevo creciendo, una claridad feroz. «Arturo, quiero que me ayudes», dije con voz firme. «Por supuesto. ¿Qué tienes en mente?» «No quiero venganza, quiero justicia poética. Quiero que mis hijos aprendan, no con gritos, sino con hechos, quién era realmente la mujer a la que despreciaron». Arturo asintió. «Entonces prepárate, Elena, porque cuando termines no serán ellos quienes te echen de su vida, sino quienes te rueguen volver». Esa noche abrí las ventanas y dejé que el viento frío entrara. Miré el cielo oscuro sobre la colina y sentí que Rafael estaba allí, observando. Le hablé en voz baja. «Gracias, viejo. Prometo que no desperdiciaré lo que me dejaste, y esta vez, no por ellos, sino por mí». En ese momento supe que había empezado una nueva versión de mí misma. No la madre sumisa, no la viuda silenciosa, sino la mujer que después de toda una vida sirviendo, por fin iba a vivir. Durante los días siguientes, la colina se convirtió en un campo de batalla silencioso entre mi pasado y mi futuro. Las paredes, cubiertas de polvo y recuerdos, parecían observarme mientras yo recorría cada rincón con una libreta en la mano. Tomé notas, hice listas, dibujé esquemas. Después de toda una vida limpiando casas ajenas, había llegado el momento de reconstruir la mía. Llamé a un contratista local, un hombre de rostro curtido llamado don Ignacio. Cuando llegó, se quitó el sombrero con respeto. «¿Usted es la dueña?» «Sí», respondí, sintiendo una pequeña chispa de orgullo que hacía años no sentía. «Necesito que esta casa vuelva a respirar, pero quiero mantener su alma intacta». Don Ignacio sonrió. «Entonces será un placer trabajar con usted. No mucha gente todavía habla así de su casa». Las obras comenzaron al amanecer. El sonido de los martillos y el olor a pintura nueva se mezclaban con el canto de los gallos. Cada día la vieja casa recuperaba vida,
como si mi propia fuerza se filtrara en sus paredes. Contraté también a 2 muchachos jóvenes del pueblo, Marcos y Esteban, que me ayudaban con la limpieza y los jardines. No tardaron en llamarme Doña Elena. Ese título, Doña, tenía un peso dulce, una dignidad que mis hijos ya no me daban. Una tarde, mientras los albañiles descansaban bajo el porche, Arturo llegó en su camioneta. Traía una carpeta bajo el brazo. ¿Puedo pasar? Claro, esta también es tu casa, le dije sonriendo. Se sentó frente a mí en la mesa recién pulida. Elena, vengo a hablarte del legado de Rafael. Revisé los documentos del cuaderno y lo que descubrí es más grande de lo que imaginábamos. Me quedé inmóvil. Arturo abrió la carpeta y extendió varios papeles sobre la mesa. Escrituras, contratos, cuentas bancarias. Rafael no solo compró terrenos, creó una sociedad anónima a tu nombre. Tú eres la única propietaria legal de más de 6 hectáreas en expansión urbana. Si quisieras, podrías vender una sola parte y vivir cómodamente el resto de tus días. Lo miré sorprendida. No lo haré, dije con firmeza. ¿No? No. Esta casa, este terreno, esta historia, no están en venta. No quiero dinero, quiero propósito. Arturo me observó en silencio, como si intentara descifrar en qué momento la mujer frágil que había recogido en una limusina se había convertido en una estratega. Entonces, ¿qué piensas hacer? Sonreí. Convertir este lugar en un hogar, pero no para mí, para mujeres como yo, madres, viudas, abuelas que fueron olvidadas por sus familias. Quiero crear aquí un refugio, un sitio donde nadie sea tratado como un estorbo. Arturo dejó escapar una risa emocionada. Rafael estaría orgulloso, y te ayudaré a lograrlo. Pasaron los meses y la colina se transformó. Las ventanas rotas fueron reemplazadas por vitrales color ámbar. El jardín, antes seco, floreció con bugambilias, lavandas y girasoles. Los cuartos se llenaron de camas nuevas, cortinas limpias y una sensación de esperanza. Yo misma elegí cada detalle. Los cuadros, los muebles, hasta los colores de las paredes. Quería que cada mujer que llegara sintiera lo que yo sentí aquel primer amanecer, que aún quedaba vida por vivir. El día de la inauguración, Arturo me tomó del brazo. ¿Lista? Más que nunca, respondí. Aquel refugio tenía un nombre tallado sobre la entrada principal, Hogar La Colina, para volver a empezar. Las primeras residentes llegaron pronto. Eran mujeres mayores, algunas sin familia, otras abandonadas por sus propios hijos. Las recibí una a una, con un abrazo que sanaba más que cualquier palabra. En sus miradas encontré fragmentos de mi propia historia, y mientras escuchaba sus relatos, algo dentro de mí se llenaba de una serenidad desconocida. Una noche, mientras compartíamos café en el comedor, una de ellas, doña Matilde, una mujer risueña de cabello blanco, me dijo: «¿Sabe, doña Elena, usted tiene un brillo distinto, como si la vida la hubiera herido, pero no derrotado». Sonreí. La vida me dio una lección. Yo solo decidí convertirla en propósito. Sin embargo, en el fondo, sabía que la historia no estaba cerrada. Mis hijos no sabían nada de la colina ni de lo que yo había construido, pero pronto lo descubrirían, porque en un mundo tan pequeño como el nuestro, las noticias viajan rápido, y el día en que mi nombre volvió a aparecer en los periódicos, bajo el titular «Inauguran refugio para mujeres mayores abandonadas», no pasaron ni 48 horas antes de que mi teléfono comenzara a sonar. El número que aparecía en la pantalla era uno que conocía demasiado bien. Daniel. Respiré profundo antes de contestar. Sí. Mamá. Su voz temblaba. Necesitamos hablar. Y supe que el momento que había esperado había llegado. Cuando escuché su voz, algo en mi pecho se tensó. No era rabia, tampoco tristeza. Era una mezcla de incredulidad y una calma tan fría que me sorprendió. «¿Qué quieres, Daniel?», pregunté sin levantar la voz. «Mamá,
Vi la noticia. No puedo creer lo que hiciste. ¿Cómo es que ahora tienes una casa, un refugio, empleados? ¿De dónde salió todo eso? Reí con suavidad. De tu padre, hijo, de quien tú decidiste olvidar. Hubo un silencio largo, incómodo. Mamá, no hablemos así, yo quería verte. Ah, ¿ahora sí? ¿O solo te interesa lo que crees que tengo? La línea quedó muda. Entonces respiré hondo y sin decir más corté la llamada. Esa noche no dormí, pero no fue por angustia. Fue porque, por primera vez, comprendí que ya no me dolía perder a quien no sabía valorar. Y eso, en sí mismo, era libertad. 2 días después, un auto estacionó frente a la colina. Desde la ventana vi bajar a Daniel y a su esposa. Él llevaba un traje caro, ella gafas oscuras, y ese aire altivo que tanto me recordaba a la mujer que yo fui cuando creía que el dinero lo resolvía todo. Salí a recibirlos con la misma serenidad con la que habría recibido a cualquier visitante. ¡Qué sorpresa, hijo!, dije. Mamá, necesitamos hablar en privado. Todo lo que tengas que decirme, puedes decirlo aquí. En esta casa no se esconden las palabras. Él tragó saliva, incómodo. Escucha, admito que me equivoqué. Lo del asilo fue un impulso. Yo solo quería ayudarte, pero ¿querías deshacerte de mí?, lo interrumpí. No, mamá, eso no es cierto. Claro que lo es. No tienes que mentirme, pero no importa ya. Me hiciste un favor. ¿Un favor?, repitió desconcertado. Sí, hijo. Si no me hubieras echado, nunca habría descubierto quién era realmente, ni quién fue tu padre. Vi en su rostro una sombra de vergüenza mezclada con confusión. La esposa, en cambio, se cruzó de brazos y habló con un tono venenoso. Perdón, señora, pero si este lugar le pertenece, ¿por qué nadie sabía nada? No es normal que una mujer de su edad tenga una propiedad así de la nada. Su hijo solo quiere entender. La miré directo a los ojos. Querida, las mujeres de mi edad hemos construido imperios con las manos y sin testigos. Lo que ves aquí no cayó del cielo. Se llama trabajo, lealtad y memoria, cosas que quizás tú todavía no conoces. Ella bajó la mirada, avergonzada. Daniel carraspeó. Mamá, yo solo quería asegurarme de que estás bien. Estoy mejor que nunca, gracias a ti. Mi respuesta lo descolocó por completo. Me miró con esa mezcla de miedo y respeto que tienen los hombres cuando descubren que la mujer que subestimaron ya no les pertenece emocionalmente. ¿Podemos entrar? Claro, adelante. Recorrimos juntos el pasillo principal. Las paredes estaban adornadas con fotos de las mujeres que vivían allí, cada una con su historia, su sonrisa recuperada. Este lugar es hermoso, murmuró Daniel, con la voz quebrada. Lo es, porque aquí nadie grita, nadie humilla. Aquí aprendemos que la vejez no es un castigo. Se detuvo frente a un retrato de Rafael, joven, sosteniendo en brazos a un bebé. A él. Papá, asentí. Tu padre nunca quiso que repitieras los errores de los hombres que olvidan de dónde vienen. Pero no puedo enseñarte eso. Solo la vida puede hacerlo. Daniel se giró hacia mí, con los ojos húmedos. Mamá, no sabes cuánto me arrepiento. Tal vez sí lo sé. Pero el arrepentimiento llega tarde cuando el amor se gasta antes. Nos quedamos en silencio. Afuera las bugambilias se mecían con el viento. Una de las mujeres mayores, doña Matilde, pasó y me sonrió con complicidad. ¿Todo bien, doña Elena? Todo bien, Matilde. Todo en su lugar. Daniel la miró sorprendido. ¿Quién era esa señora? Alguien que la vida dejó sola, como me dejaste tú. Pero aquí encontró un hogar, igual que yo. Antes de irse, Daniel me abrazó. No era el abrazo de un hijo amoroso, sino el de un hombre que acaba de comprender cuánto ha perdido. ¿Puedo volver a visitarte?, preguntó. Cuando quieras. Las puertas de esta casa están abiertas, pero recuerda, no entres buscando perdón, entra buscando comprensión.
Él asintió, conteniendo las lágrimas. Su esposa no dijo una palabra, solo apretó su bolso y bajó la cabeza. Cuando el auto arrancó, me quedé mirando la nube de polvo que dejaron atrás. Arturo apareció poco después con una sonrisa discreta. «¿Qué tal la visita?» «Necesaria», respondí. «¿Y ahora?» «Ahora. Empieza la segunda parte de mi lección. ¿Cuál es esa?» «La que enseña que el amor de una madre no se compra, pero el respeto cuando se pierde cuesta caro recuperarlo». Esa noche, mientras el refugio dormía, abrí el cuaderno de Rafael una vez más. Entre las últimas páginas encontré una frase que no había visto antes, escrita a lápiz. Cuando el amor se olvida, deja de ser tragedia y se convierte en advertencia. Sonreí. Tal vez mi historia no era una tragedia, sino una advertencia para todas las mujeres que creyeron que su valor terminaba en los brazos de sus hijos. Y con ese pensamiento apagué la lámpara. El silencio de la colina ya no era soledad, era libertad. 3 semanas después de la visita de Daniel, el refugio seguía creciendo. Nuevas mujeres llegaban cada semana, una viuda que había sido abandonada por sus hijos, una maestra jubilada sin pensión, una mujer que había sobrevivido a un matrimonio violento. Cada historia era un espejo del dolor que yo misma había vivido. Y mientras las ayudaba a levantarse, sentía que una parte de mí también sanaba. Pero una mañana, mientras servía café en el comedor, doña Matilde entró apurada. «Doña Elena, hay un hombre afuera. Dice que es su hijo». El corazón me dio un vuelco. No era Daniel, era Sergio, mi primogénito. Salí al jardín. Ahí estaba él, con su traje impecable y el mismo gesto severo de siempre. «Buenos días, mamá», dijo con una frialdad que me atravesó. «Buenos días, hijo. ¡Qué sorpresa!». «No vine por sorpresa. Vine porque tenemos que hablar de algo serio». Su tono me transportó a aquella tarde en que los 3 me habían sentado en el sofá para anunciar que me internarían en un asilo. Respiré profundo. «Adelante, te escucho». «Nos enteramos de que tienes una propiedad, inversiones, hasta un refugio. Nadie entiende cómo lo hiciste. Y quiero saber la verdad antes de que esto se vuelva un problema familiar». Sonreí sin responder. Él frunció el ceño. «¿De qué te ríes, mamá?» «De que uses la palabra familiar ahora. Cuando me mandaste a un asilo, ¿también era un asunto familiar?». Sergio bajó la mirada un instante, pero enseguida se recompuso. «Yo solo hice lo que creí mejor. Tú no estabas bien y yo estaba más cuerda que tú, hijo. Solo que no tenía poder. Y cuando una mujer sin poder habla, nadie la escucha». El silencio cayó entre nosotros, denso como el aire antes de la tormenta. «Papá te dejó algo, ¿verdad?», insistió. «Sí». «¿Y por qué no lo dijiste?». «Porque no era para ti, ni para tus hermanos, era para mí». Él apretó los puños. ¿Sabes lo injusto que suena eso? Nosotros somos su sangre. «Y yo fui su vida», respondí con calma. «Fui quien sostuvo su casa cuando él enfermó, quien pagó las deudas, quien crió a 3 hijos sola cuando ustedes aún no sabían ni atarse los zapatos. Si hoy tienes un apellido que vale algo, fue porque yo lo defendí con mis manos». Sergio se quedó mudo. La ira que traía en los ojos empezó a transformarse en algo más. Vergüenza. «Yo no sabía todo eso». «Claro que lo sabías, solo que preferías olvidarlo». Lo invité a pasar. Dentro, las mujeres del refugio tejían mantas y conversaban entre risas. Una música suave llenaba el ambiente. Sergio miró alrededor sorprendido. Esto no parece un hogar de ancianas». «No lo es un hogar de renacidas», sonrió con ironía. «Suena poético». «Es que lo es. Aquí nadie llega a morir. Aquí venimos a recordar quiénes somos». Lo llevé a una pequeña oficina donde guardaba los documentos de Rafael. Saqué el cuaderno, el testamento y las escrituras. «Tu padre fue un hombre sabio. Dejó todo a mi nombre porque sabía que ustedes no entenderían el valor de lo que construyó.
¿Y ahora qué vas a hacer con eso?, preguntó él. Ya lo estoy haciendo. Lo comparto con quien lo necesita. No quiero fortunas, quiero significado. Sergio me miró como si estuviera viendo a una desconocida. Mamá, estás hablando como una empresaria. No, hijo, hablo como una mujer libre. Se levantó despacio como si necesitara digerir cada palabra. Yo vine preparado para discutir, no para escuchar esto. Entonces quédate un poco más. Escuchar a veces ese es el primer paso para aprender. Esa tarde, Sergio se quedó ayudando a servir comida en el comedor. Las mujeres lo miraban con curiosidad. Al principio se notaba incómodo, pero poco a poco empezó a relajarse. Cuando terminó, se me acercó con una sonrisa tímida. Mamá, hace años que no lavaba platos. Siempre hay una primera vez para volver a ser útil, dije riendo. Antes de irse me tomó de la mano. Perdóname por todo, por el asilo, por no entenderte. Te perdono, pero no por compasión, sino porque ya no tengo rencor. El rencor envejece más rápido que las arrugas. Sergio asintió con los ojos húmedos. ¿Puedo traer a mis hijos algún día? Quiero que te conozcan de verdad. Claro, pero diles que aquí no vive una anciana. Vive una mujer que aprendió a empezar de nuevo. Esa noche, cuando el sol se escondía detrás de las montañas, Arturo llegó con una noticia. Elena, me llamaron del banco. Acaban de liberar los fondos de inversión de Rafael. Podrías retirar todo mañana si quisieras. Lo miré con calma. Déjalos ahí. No los necesito todavía. ¿Y si tus hijos vuelven a buscarte por dinero? Entonces entenderán que hay cosas que el dinero no puede comprar. Arturo sonrió. ¿Sabes? Cada vez te pareces más a la mujer que Rafael describía cuando hablaba de ti. ¿Ah, sí? ¿Y cómo me describía? Como una tormenta tranquila, la que nadie ve venir, pero cuando llega, cambia el paisaje para siempre. Y esa noche, al mirar el horizonte desde el porche, entendí que tenía razón. Yo ya no era el eco de una madre olvidada. Era la voz de todas las que alguna vez fueron silenciadas. El día que Claudia apareció en la colina, el cielo estaba cubierto de nubes bajas, como si presintiera que algo importante estaba por suceder. La vi desde la ventana, bajando de un taxi con una pequeña maleta en la mano. No era la mujer elegante y segura de antes. Su rostro estaba pálido, los ojos hinchados, y caminaba despacio, con el cuerpo doblado por el peso de algo que aún no decía. Salí a recibirla. «Hola, hija». «Mamá». Su voz se quebró al pronunciar la palabra. Nos quedamos frente a frente unos segundos. Ella intentó sonreír, pero las lágrimas la traicionaron. «¿Puedo quedarme aquí unos días?» «Claro. Aquí siempre hay lugar para quien necesita empezar de nuevo». La abracé. Su cuerpo temblaba. No hizo falta preguntar. La historia se fue derramando sola entre sus sollozos mientras subíamos al porche. Su esposo, Héctor, la había dejado. Después de 25 años de matrimonio, de dedicación ciega, de sacrificios silenciosos, un día simplemente le dijo: «Ya no te amo. Me enamoré de alguien más». Y se fue. La casa quedó vacía, las cuentas bancarias bloqueadas y los amigos, esos que solo conocían la fachada perfecta de su matrimonio, desaparecieron. «Mamá, me quedé sin nada. Vendí mis joyas para pagar el alquiler del último mes. No sé qué hacer». La escuché en silencio, sirviéndole una taza de té. «Sabes, hija», dije al fin, «cuando me echaron de mi propia casa, pensé que también me quedaba sin nada. Pero después comprendí que perderlo todo a veces es la única forma de recuperarte a ti misma». Claudia me miró con los ojos rojos. «Fui una tonta contigo. Nunca entendí tu valor. Siempre creí que amar era mandar, no cuidar». «Todos aprendemos tarde, hija. Lo importante es aprender». La invité a recorrer la casa. Las mujeres del refugio la recibieron con sonrisas cálidas. Doña Matilde la abrazó sin hacer preguntas.
Bienvenida, hija. Aquí no juzgamos a nadie. Aquí todas venimos rotas. Claudia lloró como una niña. Esa noche durmió en una de las habitaciones del piso superior, y mientras la veía descansar, comprendí que la vida tenía un sentido poético. Mis propios hijos, los que un día me consideraron una carga, ahora buscaban refugio en el hogar que construí cuando ellos me dieron la espalda. Los días pasaron y Claudia empezó a ayudar en todo. Cocinaba, limpiaba, acompañaba a las mujeres en sus consultas médicas. Su rostro, antes endurecido por el orgullo, empezó a suavizarse. Una tarde, mientras doblábamos ropa juntas, me dijo: «Mamá, ¿sabías que Sergio me contó lo que hiciste aquí? Me dijo que encontró paz por primera vez en años». «Sí, vino hace poco, y no me sorprendió su cambio. La vida tiene maneras extrañas de hacernos entender». «Y Daniel también vino, está en su proceso». «¿Entonces aún somos una familia?». Sonreí. «Siempre lo fuimos, hija. Solo que algunos necesitaban perder el camino para valorar el regreso». Claudia se quedó en silencio. Luego me abrazó fuerte. «Mamá, no sé si merezco tu perdón. No se trata de merecer, se trata de reconstruir». Una mañana Arturo llegó con una carta en la mano. «Es del banco, Elena. Necesito tu firma para cerrar la última transacción de los terrenos. El valor final es mucho mayor de lo esperado». Leí los números enormes y asentí. «Hazlo, pero quiero que una parte vaya al refugio. Y el resto, abre 3 cuentas, una para cada uno de mis hijos, sin avisarles. Cuando llegue el momento, lo sabrán». Arturo sonrió. «Sigues siendo la maestra de las lecciones silenciosas». «Es la única manera de que aprendan de verdad», respondí. Aquella noche, el refugio celebró su primer aniversario. Las mujeres encendieron velas en el jardín, y una brisa suave movía las luces como luciérnagas doradas. Claudia tomó el micrófono y habló frente a todas. «Quiero agradecer a mi madre por enseñarnos que la dignidad no envejece, por recordarnos que el amor no se mide en comodidades, sino en presencia, y por demostrarnos que siempre se puede volver a empezar». Yo escuchaba en silencio, con los ojos húmedos. No necesitaba aplausos. Mi recompensa era verla ahí, transformada, humilde, viva. Cuando la celebración terminó, subí a mi cuarto. Sobre mi mesa había una pequeña caja de madera. Dentro, un anillo. El mismo anillo que había vendido hacía 40 años para pagar los estudios de Sergio. Y una nota. «Para que nunca olvides que todo lo que diste volvió a ti. Te amamos. Tus hijos». Me quedé mirando el anillo largo rato. No lloré, solo sonreí, recordando una frase que Rafael solía decirme. «Los hijos aprenden tarde, Elena, pero cuando aprenden, aman de verdad». Y supe que el círculo finalmente se había cerrado. El último domingo del año amaneció tibio, con un sol tímido que se filtraba entre las cortinas de La Colina. Había aroma a pan recién horneado y risas en el patio. Doña Matilde preparaba chocolate caliente, mientras Claudia colgaba guirnaldas en la entrada. Yo observaba todo desde el porche, envuelta en una manta. Parecía una mañana cualquiera, pero en el fondo sabía que era el día que cerraría el círculo. A media mañana, un auto negro se detuvo frente a la verja. Bajaron 3 figuras familiares: Daniel, Sergio y sus hijos pequeños. Atrás, con paso lento, venía Claudia, sosteniendo una cesta con flores. Por primera vez en años mis 3 hijos estaban juntos. No hubo discursos ni reproches, solo un silencio respetuoso, de esos que sanan más que 1000 palabras. «Buenos días, mamá», dijo Sergio con la voz serena. «Trajimos algo para ti», añadió Daniel. Me entregaron una caja larga envuelta con un lazo dorado. La abrí despacio. Dentro había un pequeño retrato familiar, uno nuevo, con todos nosotros sonriendo frente a la colina. Era una foto tomada esa misma semana, en secreto, por Claudia. «Queríamos empezar de nuevo», murmuró ella, «y queríamos hacerlo aquí donde tú empezaste sin nosotros». Les tomé las manos.
Gracias, hijos. Pero no tienen que demostrarme nada. La vida ya se encargó de enseñarles lo que yo no pude. Sergio bajó la mirada. Mamá, no venimos a justificar el pasado. Venimos a pedirte que, si alguna vez te faltamos al respeto, no recuerdes eso como el final, sino como el error que nos hizo entender quién eres. No respondí enseguida. Solo los observé. Los rostros cansados, marcados por las culpas, pero también por la gratitud. Finalmente dije, el error no fue echarme de casa. El error fue creer que una madre deja de tener valor cuando ya no sirve. Pero ustedes aprendieron, y eso basta. Nos abrazamos, largo, silencioso, verdadero. Fue un abrazo que olía a reconciliación. Después del almuerzo, los nietos corrieron por el jardín mientras las mujeres del refugio los miraban divertidas. La casa estaba llena de vida. Daniel se acercó a mí con timidez. Mamá, he estado pensando, ¿y si te llevamos a vivir con nosotros? Sonreí. Gracias, hijo, pero aquí es donde pertenezco. Este lugar es mi hogar y mi misión. Ustedes ya me tienen de vuelta, pero en otra forma. ¿En cuál? En la que enseña, en la que inspira, en la que no depende de nadie. Arturo llegó más tarde, con una carpeta bajo el brazo. Traía los últimos papeles del refugio. Ahora era una fundación legalmente registrada, financiada con parte de las inversiones de Rafael. Ya es oficial, Elena. El Hogar La Colina está protegido por ley. Nadie podrá venderlo ni tocarlo. Le di un beso en la mejilla. Gracias por ayudarme a convertir mi dolor en algo que perdure. Esa noche nos sentamos todos en el jardín iluminado con pequeñas velas. El aire olía a bugambilias y pan dulce. Los niños jugaban entre las sombras. Sergio tomó la guitarra del rincón y comenzó a tocar una melodía antigua, la misma que Rafael solía cantar los domingos. Yo cerré los ojos y escuché. Por un instante sentí que Rafael estaba allí, riéndose bajo el cielo estrellado, viéndonos completos de nuevo. Entonces levanté la voz, suave pero firme. Hijos, escúchenme. Si algo quiero que aprendan de todo esto, es que no se mide la riqueza por lo que se posee, sino por lo que se comparte. Yo di mi vida por ustedes, y cuando me dejaron sola, descubrí que aún tenía algo que dar, mi ejemplo, que nunca olviden eso. Hubo lágrimas, risas, silencio. Las campanas del pueblo sonaron a lo lejos. Daniel me tomó la mano. Mamá, gracias por no rendirte con nosotros. Jamás lo haría, porque una madre puede cansarse, puede alejarse, pero nunca deja de amar, solo cambia la forma. Al despedirse, los tres se arrodillaron frente a mí, no como hijos arrepentidos, sino como personas que finalmente habían entendido la magnitud del amor que los crió. Yo los bendije con una caricia y una sonrisa. Luego, al quedar sola, miré hacia la entrada donde una limusina, la misma de aquel día, descansaba bajo la sombra. Recordé el momento en que salí de mi antigua casa con una maleta y sin rumbo, y pensé, a veces, la vida te expulsa de un lugar para devolverte a ti misma. El viento sopló suave, llevando el eco de las risas y el olor del café recién hecho. Miré al cielo y susurré, lo hicimos, Rafael, nuestros hijos aprendieron, y yo, por fin estoy en paz. Bajé la vista hacia la casa. Viva, luminosa, llena de voces. La colina ya no era solo mi refugio, era mi legado,